mejor conexión. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí, ya listos para dar inicio al programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de Gillian Fuentes, de Gaby Lorenzo y de Fanny García Aguilera, exacto. Bueno. Y bueno, como todos los miércoles a partir de las 12 del día, aquí a través de la señal de SMTV. Y como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Saluden. Hola, chicas, ese ánimo. No se queden calladas. ¿Sí? ¿Cómo estás, Fanny? ¿Cómo te va? Bien, aquí ya. Qué milagroso que nos acompañas, Es la primera vez, o sea, ya he estado detrás de cámaras, pero... Es la primera vez que sales a cuadro. Sí. Ah, muy bien. Okay. Ya le ¿Y ponemos tú, cara al preciosa? número de aquí. Sí, de hecho. ¿Tú, preciosa, cómo estás? Bien, con todo el ánimo. Apenas es su primer programa, ¿verdad? Sí, de hecho, y déjenles presento, somos claro, somos es el lo equipo que de íbamos a RBG hacer. Psicología y de Tiempo Compartido, y ella es Fanny, psicóloga infantil, ella es Gaby Lorenzo, también psicóloga, y que también trabajamos en otras cosas ahí en la clínica, y a Gillian pues ya la conocen, ¿ya para qué se la presento? Sí, a mí ya me conocen, yo ya soy de tiempo atrás. Así es, actualmente el equipo que conforma RBG Psicología y Tiempo Compartido. Ay, pues qué bueno y bueno, bienvenida, antes que todo, bienvenidas chicas al programa. Gracias. Oigan, hoy tenemos un súper temazo, es Hagamos la Diferencia, y te recuerdo antes que nada y antes que todo las redes sociales para que te comuniques con nosotros. Nos puedes encontrar en cualquier red social como @EfraínRomo, y también te puedes comunicar a los números 427-272-9912 o al 427-191-9778. Por ahí podemos leer cualquier duda, comentario que tengas del tema, o aunque no sea del tema, también aquí lo vamos a estar recibiendo y contestando. Y hoy lo tenemos justo aquí. Y hoy justamente aquí está el teléfono, ¿vale? Ahora sí que no hay pretexto para que te comuniques con nosotros. El tema de hoy, hagamos la diferencia. La diferencia, que ya ahorita les platico de qué se trata. No sin antes que ahorita nos deleite con la frase poderosa de la semana. Exacto, primero déjame como siempre, y es la costumbre, compartir con ustedes el saludo de todos los días, ese que cada día publicamos en nuestras redes sociales, hoy ya lo encuentran por ahí también, y así como desde hace más de 10 años. El saludo de hoy dice así: hola amigos, amigas, muy buenos días, y que nada te turbe, ni nada te espante, quien a Dios tiene, solo Dios basta. Esto tomado de una
Eso entiendo que originalmente era una poesía que después se convirtió en oración de Santa Teresa de Jesús, que es algo que funciona muy bien, incluso algunas personas que lo utilizan hasta como un mantra, que de verdad te ayuda a alejar los miedos. El no tener miedo, que nada te turbe, si de verdad estás con Dios. ¿Sí? Ahí te lo dejo. La frase poderosa de hoy dice así: nunca seas demasiado viejo para decidir ser feliz, ni demasiado joven para no aprenderlo. A todos nos toca ser felices. ¿Cuándo? Ahí, en donde estés ahorita, ¿sí? Tienes que decidirlo. Y la reflexión de hoy dice así: cuando sientas que todo va mal, cuando creas que ya intentaste todas las alternativas, no te desesperes. Los momentos difíciles no son eternos. Reestructúrate, cambia tu actitud y ante todo confía en Dios. Aprende de los errores, no desistas. Todo tiene un propósito en la vida. Ten la certeza de que vendrán días mejores. ¿Sí? La actitud positiva. Claro. Esto es lo que llamamos actitud positiva. Ten fe, ten actitud. ¿Sí? Y que hoy en el tema que vamos a hablar también hablo de esto, como nuestra actitud es importante, ¿sí? Y que si queremos ser y hacer la diferencia, nuestra actitud cuenta mucho. Así que vamos a estar hablando. Y efectivamente el tema de hoy, hagamos la diferencia. Y la verdad, va esto muy en relación, incluso yo creo que la frase le suena conocida, porque hoy se oye mucho, se escucha mucho en esto de hacer la diferencia, porque estamos presentes en una etapa de elecciones, previas a las elecciones, en donde hay tanta efervescencia política, pues tratando de conocer, de saber quién es el mejor candidato, cuál es el mejor partido, cuál es la mejor opción. Y claro, todo lo que esto significa, ¿no? Porque esto realmente, y lo decíamos en el programa de ayer, es muy importante esto, y presente es como un llamado, una invitación a que te des cuenta lo importante que es esta etapa que estamos viviendo. Se trata del destino de México, de tu destino, del destino de México, del destino de tus hijos, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces debemos tomar conciencia de nuestro deber, y ayer comenzaba hablando yo de eso, nuestro deber y nuestro derecho. O sea, esto de poder votar es un derecho, pero también es un deber ciudadano, poder elegir quién nos debe gobernar, ¿sí? El voto constituye el primer elemento activo de cualquier democracia moderna, ¿sí? Nuestro voto. Y ayer recordábamos algo, platicábamos algo que decíamos, fíjate, les decía yo, ve la importancia de esto. Históricamente, ¿cuántas personas han dado la vida por tener este derecho? ¿Sí? Recordábamos esta lucha de las mujeres, déjame decirlo así, desde comenzó Inglaterra, Estados Unidos, personas, mujeres que perdieron la vida tratando de tener el derecho de votar, de ser escuchadas, de tener opción, ¿sí? Y que hoy que tenemos el derecho, ¿sí? Se nos hace tan fácil ignorar. ¿Verdad? Sí. Porque sabemos, y es bien sabido, y no de hoy, también históricamente, que en México hay mucho abstencionismo en esto de las votaciones, ¿sí? Mucha gente se abstiene, y que es parte de lo que trato un poco de que analicemos el de hoy. ¿Por qué la gente se abstiene de votar? ¿Sí? Siendo un derecho que, y lo decíamos ayer, te apuesto que si no tuviéramos ese derecho a votar, estaríamos peleando por él. Seguro que estaríamos peleando, ¿sí? Y hoy que lo tienes, como dices, ni lo tomas en cuenta, ¿sí? Ni lo tomas en cuenta. Pero por otro lado también, y tomar conciencia, es un deber ciudadano. Fíjate, voy a comenzar al revés de lo que ayer terminaba yo hablando de la patria y del patriotismo, ¿sí? Y hoy vamos a comenzar hablando de eso. Es mi deber ciudadano porque soy un patriota. Y soy un patriota desde que habito una patria, ¿sí? Tengo una patria y soy patriota por eso. Y entonces se trata, y es un llamado a tu patriotismo, ¿sí? O sea, pero ¿qué hay que entender que eso de ser patriota y eso de la patria? Porque me acuerdo, y ayer les recordaba que, por ejemplo, en el mes de septiembre, cuando el 15 de septiembre, que todos celebramos el 15 de septiembre como muy patriotas, ¿no? Y es mi cumpleaños. También, sí, bueno, y nos ponemos el sombrero y nos ponemos bigotes. El himno nacional allí. Sí. Sí. Ok,
Decía, todos nos sentimos muy patriotas el 15 de septiembre. Decía, pero no es en estas cuando tenemos que estar tan patriotas, sino cuando se requiere de nuestro patriotismo. Y hoy, y esto de elegir a quién gobierna nuestro país, es ser patriota, ¿sí? Es mi deber como patriota. Y decía, entendido primero, que patria, si bien se refiere a un territorio, le decía, patria viene de pater, eso lo hablamos allá en el mes de septiembre, o sea, viene de pater y que se refiere a la tierra que habitaron mis padres. Oye, Efra, pero ¿en qué punto se vuelve responsabilidad? Desde ahí, porque somos ciudadanos, ¿sí? Somos patriotas o ciudadanos de esta patria, y entonces me debo a esa tierra, que es la tierra de mis padres, y así la honro, pero también me debo a su gente, porque la patria no es solo la tierra, es la gente que habita esta tierra, y entre ellos mis padres, etcétera. Y entonces yo me debo a ellos, incluso como familia, lo decía yo, como familia, y tengo una responsabilidad con ellos, y eso me crea ese deber. ¿Sí? Ese deber de cuidar de mi gente y cuidar de mi tierra, ¿sí? Que eso es lo que sentimos, ¿verdad? Cuando decimos que ese patriotismo, ¿no? Cuando andamos fuera de México y andamos viajando a otros países, sentimos el patriotismo, ¿sí? Porque recordamos nuestra tierra, recordamos nuestra gente y la sentimos aquí, sí, eso es patriotismo. Bueno, pues hay que sentirlo estando aquí en México, no solo cuando andamos, andamos fuera, ¿no? Y justamente ayer platicabas también de esta cuestión de la pertenencia, ¿te acuerdas? Eso, porque eso es lo que pasa, presente, esto de ser patriota, y tiene un sentido, todos tenemos una necesidad de pertenencia, lo sabemos desde la psicología, y así buscamos pertenecer a la familia, a nuestro sistema familiar, y buscamos pertenecer a una pareja, o formar nuestra familia, a un grupo de amigos, al equipo de fútbol, a lo que quieras, sí. Y entonces el ser patriota es eso, me da esa identidad y esa sensación de pertenencia, me da identidad y me identifico como patriota mexicano y pertenezco a, me crea una adhesión al grupo, ¿sí? Que es diferente la pertenencia, me crea una adhesión al grupo, y desde ahí esto me genera un deber hacia este grupo al que pertenezco, así como tenemos deberes hacia nuestra familia, hacia nuestra pareja, y etcétera, ¿sí? Entonces, por un lado es un deber, pero en este caso, y hablando del voto, también es un derecho que tengo, ¿sí? Porque ese derecho también se tuvo que haber ganado, se ganó, porque no siempre ha existido esto de la democracia, no siempre se ha podido votar y elegir a nuestros gobernantes. Sabemos de etapas aquí en México, por ejemplo, donde hablamos de autoritarismo, de dictadura, que así lo nombran, por ejemplo, la etapa de Porfirio Díaz, ¿sí? Es decir, fue un dictador, y hubo antes otra, etcétera, y hoy tenemos este derecho, este poder de hacerlo. Y lo que se ha logrado, ¿no? Que tengamos también ya candidatas a presidencia. Va evolucionando, y hoy, hablaba yo ahorita, recordaba cuando las mujeres primero peleaban por poder votar, por ser escuchadas, ¿sí? Y hoy incluso ya está participar más activamente en esto que todavía hace un sexenio a lo mejor, no era posible, no se veía así como una realidad. Hoy es una realidad, y es seguro que hoy tendremos una presidenta. ¿Cuál? La que elijan ustedes, ¿sí? La que elijamos nosotros. Porque ¿sí? Tu voto es secreto, acuérdate. Exacto, la que elijamos cada uno de nosotros. Pero de que tendremos una presidenta, tenemos una presidenta. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Oye, estas partes, estos factores, ¿no? También que vemos de el por qué no votamos, que no solamente puede ser el porque no sabemos por quién, sino a veces hasta por flojera. No lo hacemos. Es que aquí el punto importante es eso que estás diciendo. Sí, una cosa, y el hecho es, hay abstencionismo, y la gente no vota. ¿Por qué? ¿Sí? Y muchas veces se le da explicaciones como de tipo político también, ¿sí? En donde decimos, bueno, porque a lo mejor mucha gente piensa y dice, no, parece que todos los políticos son corruptos, esto es pura corrupción, y no creo en esto, entonces yo no le entro a esto. Todos son iguales. Todos son iguales. Sí, nos da desconfianza eso, nos da desconfianza nuestro sistema político electoral, ¿sí? También que decimos, y que se hacen chanchullo, que se hacen trampa, y como que entonces ya no confiamos en todo esto, y presente da esa sensación de que, pues, ¿para qué voto si de todas maneras no voy a ser escuchado? Mi voto no vale, yo no valgo, a mí nadie me toma en cuenta. Ajá. ¿Sí? Ok. También ayer les recordaba, en el pasado era más frecuente, que también, y creo, sigue habiendo violencia, ¿sí? En los días de elecciones, en las casillas, que ya se robaron las urnas, que ya hubo una trifulca, y esto a mucha gente le da temor, ¿sí? Por ejemplo, ahora en el 2020,
2021, que hubiera estos procesos, daba miedo, y todavía a mucha gente le sigue dando miedo esto de la pandemia, el contagiarse, sí, y mucha gente se abstiene por este tipo de razones. Mucha gente no cree que su voto de verdad sea un medio efectivo para generar un cambio, ¿sí? Sí, como que pues, no vale, pues ¿para qué lo hago? Pero fíjate, y algo que ayer resaltábamos, yo creo que tiene mucho que ver con nuestra falta de cultura electoral. No sabemos. ¿Pero por qué? Bueno, eso me lo vas a contestar después del primer corte. Vámonos a corte comercial y regresamos, pero no te despegues porque estás aquí en Tiempo Compartido. Mejor conexión. Soy Janet. Conmigo conocerá más que casas. Conocerá hogares llenos de historias por escribir. Únete a este viaje hasta la realización de tus sueños. Tu futuro comienza aquí con Janet da Silva, la cazadora inmobiliaria. Bienvenido, cazadores. Nos vemos todos los sábados a las 11 de la mañana por SMTV y NTC Canal 216. Ya son las 12:23, estamos de regreso aquí en Tiempo Compartido y recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales como @EfraínRomo, por ahí nos puedes mandar tu mensajito, comentario, algo que nos quieras escribir, acuérdate que no tiene que ser del tema, pero te puedes comunicar con nosotros. Seguimos con este tema, hagamos la diferencia, precisamente lo estamos tocando ahorita porque estamos ya casi en tiempo de elecciones y un paso, más bien algo muy, una decisión muy importante, ya que recuerden que vamos a cambiar de presidente, entonces no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, y es que fíjate, hoy en día, y presente ahorita que hablábamos de cultura electoral, ayer recordamos, platicamos un poco en esto, decíamos, todo lo que hacen los partidos para promover a su candidato, y cómo caen, aparte de la publicidad que puede ser muy pegajosa, ¿verdad? Sí, excelente a ver, publicidad. cántenos la cancioncita. No, porque aquí no vamos a promocionar nada. Okay. Tiene copyright. Aquí no hay colaboración pagada. Que es una forma, un medio, y yo digo, pues válido, ¿verdad? Publicitarme, y qué bueno que encuentren un buen publicista que sepa. Que ayer decíamos que excelente. nos pasen el número de ese publicista porque cada año traen cada rola. Sí. Que nos pone a bailar. Entonces, entonces está bien. Y yo creo que pues es efectivamente, pero es esto que les decía, efectivamente, ¿cuánta gente no desconoce a sus candidatos? Sí. O por otro lado, yo pregunto, ¿quién conoce a sus candidatos? Que ayer que nos preguntabas del gobernador, ¿no? Es que les preguntaba yo ayer, le digo, a ver, fíjate, por ejemplo, hoy en día, ¿tú sabes quién es tu diputado? Un diputado, alguien que representa tu distrito, ¿tú sabes quién? Y se quedaron así como... Siguiente pregunta. Sí, pasa. Bueno, alguien me decía, ¿y cómo se llama el gobernador? Bueno, ya todo esto, ¿cómo se llama? Vamos, eso es falta de cultura, claro. ¿Sí? Y le decía, hoy los candidatos, ¿sabes quiénes son los candidatos? ¿Sí? Y fíjate, y en esta ocasión no solo vamos a votar para presidente, también para diputados, para senadores. ¿Sabes quiénes son tus candidatos? Sí, o sea, bueno,
hay alguien a quien tú elijas, porque fíjate, de entrada tendrán a decir, ay no, yo, todos los políticos son corruptos, yo no lo voy a nadie, yo no tengo pero ¿y sabes quiénes son? Ni siquiera sabemos muchas veces ni quién es el candidato, pero ya de entrada y por default. Ni tampoco lo que nos están proponiendo, porque ¿qué crees? Ayer tuve un comentario que me dice que la persona votaría por tal candidato porque está lindo, porque se ve simpático, porque se ve agradable. Eso se escuchó mucho en el sexenio de Peña Nieto, ¿sí? Donde decían que era guapo, atractivo a las mujeres, y que por mucho de eso le ganó el voto. ¿Sí? Sí. Cierto o falso, no lo sé. ¿Sí? Nos dejó muchas pero sin embargo, sí es cierto. Sí. Fíjate, ahorita que hablábamos, por ejemplo, de esta publicidad y de la cancioncita y eso, que no es la primera vez. ¿Cuánta gente sí conoce a ese candidato y solo por esa canción? Sí, pero hasta ahí. Y en todo caso podría elegir desde eso que conoce y porque le parece agradable. Es que nos movemos mucho por eso, ¿sí? Por el atractivo, porque me cae bien, pero sabe, exacto, conoce sus propuestas. Oye, Efra, ¿y será que también lo elegimos porque tenemos cierta afinidad? Sí, es como cuando haces una amistad, conoces a una persona. Hay personas que de entrada las ves y te chocan, dicen, no sé qué tiene, pero no. Y hay personas que desde la que ves y sí, te acercas, hay cierta química. Y sí, también, por supuesto, ¿no? O sea, hay personas que de solo apariencia las rechazamos. Así. No. Tal vez porque inconscientemente te recuerda algo o a alguien. Porque yo también he escuchado así como que hablan de los candidatos y dicen, no, ay, es que me cae bien gorda, pero no la conoces, la ves solamente por televisión o por redes sociales. O por lo que ya escuchaste de algún otro partido, ¿no? Exacto, entonces hay que abocarnos a conocer al candidato. Sí. ¿Sí? Yo les decía, gente, para que alguien esté ahorita como candidato en cualquiera de estos puestos, ya sea de diputado, senador, presidente, es que ya tiene una carrera previa en esto de la política. ¿Sabes algo de su carrera? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde ha estado? Etcétera, etcétera. ¿Sí? A veces nos enteramos de sus historias precisamente por publicaciones que vemos en TikTok, en Facebook, etcétera, y que muchas veces es tratando de desprestigiar, ¿sí? A la persona, ¿sí? Entonces, pero eso no me da conocimiento de la persona, estoy escuchando algo. Entonces yo creo que es importante que conozcamos los candidatos. Y fíjate, y hoy en día, y ayer hablábamos de esto, estamos hablando de la publicidad que se hace, etcétera, y cómo esto acaba siendo como una guerra entre ellos, tratando de desprestigiar uno al otro. Y mucho cuidado, y fíjate, esto es parte de lo que digo. ¿Cuántas, cómo se dice, ¿no? Fake news? Fake ¿no? news. ¿Cuántas mentiras se inventan? Pero que te las arman tan bien armadas que la escuchas y te la crees. Sí, claro. Y a lo mejor te estás perdiendo de una buena propuesta de esa persona que no conoces, que no has investigado, y te quedas con lo que aquella mala noticia te dijo, y perdemos de buenas oportunidades. Y o al revés, a lo mejor te están mintiendo con algo que no es cierto y resulta que lo que están proponiendo no es nada ventajoso para... Fíjate, quería comentar algo. Estamos tan desinformados algunas veces de todos estos, de los candidatos, de los partidos y demás, que es precisamente lo que ahorita vamos a estar platicando y Efraín nos va a compartir, el por qué es importante, porque ya después de que pasan las votaciones y demás, uno empieza a quejarse, pero ¿qué tal cuando nos regalaron la torta? Ayer hablábamos de eso. ¿Qué tal cuando nos regalaron el conciertito de X persona, no? Ahí sí no dijimos nada y a ojos cerrados agarramos, votamos, pero cuando empieza ahora sí a poner en práctica, en juego todo lo que tienen que hacer ellos por nosotros, y no nos gusta, ahí sí nos quejamos. Sí, decía Fanny, cuando votamos por una despensa, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Okay, exacto, ¿no? Pero eso no me da conocimiento de nada y vamos, y vamos, y de verdad una despensa va a subsanar todo lo que tiene que ir hacia adelante y todo lo que se buscaría en un buen gobernante, y pensándolo como patriota, pensando en el patriotismo y en la patria, ¿eso realmente beneficia a mi patria y a mi gente? Sí, o sea, ¿tu despensa te dura el sexenio completo? Ya sé. Pero bueno, y sería... Pero eso es lo que no pensamos, o sea, como que en el momento, ya sabes, nos brillan los ojitos y wow. Exacto. Fíjate, hoy hay muchos comentarios y como mucho miedo que se ha generado tal vez a través de noticias falsas o de desinformación, en donde nos hacen ver que si a lo mejor estamos yendo hacia un socialismo, hacia un... ¿sí? Que obvio, y para quien sabe y tiene experiencia en este socialismo, da miedo y da miedo una dictadura, un gobierno totalitario, sí, da miedo.
¿Qué tan cierto, qué tan falso? Infórmate, ¿sí? O sea, infórmate, hay medios, hay formas de informarse de manera oficial realmente de qué se trata de esto. Porque imagínate que eso fuera cierto. Y a lo mejor ahorita me van a dar mi despensa para llegar a eso. Y después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y entonces aquí es donde yo decía, no, a ver, como patriota y desde mi patriotismo tengo que velar y luchar por mi democracia, por este derecho que tengo de participar, de votar y de elegir a mis gobernantes. Tengo que luchar por la libertad, por mi libertad, por la de todos los que cohabitan conmigo, por mi libertad de expresión y poderme expresar, y como ahorita poder estar platicando aquí. Es lo que también comentabas ayer del futuro y del futuro de los que vienen detrás de nosotros. Porque es primero mi futuro, ahorita inmediato, pero después de mí vienen otros y vienen mis hijos y vienen mis nietos. ¿Qué les va a tocar? ¿Qué les vamos a dejar? Y eso se empieza a construir, o se está construyendo desde hoy, ¿sí? Entonces no pensemos solo por nosotros. Claro. Eso es pensar patriota, ¿sí? Pienso en mi gente, y no la que está solo ahorita, efectivamente, sino la que viene después de nosotros, ¿sí? Y para quienes tenemos hijos, pues ¿qué les queremos dejar a nuestros hijos? Entonces de ahí la importancia de que vivan y estén en un país libres, ¿sí? Que seamos libres, que tengamos instituciones verdaderamente autónomas, que sea un país seguro, que tengan empleo, que tengan oportunidades, que hoy se queja mucho la gente de las famosas medicinas, ¿no? De que que no hay y que la mega... Eso, luchar por la salud, porque es un derecho que tenemos, que también, en todos los sentidos, por el solo hecho de ser humanos, dice la Carta de los Derechos Humanos, por el solo hecho de ser persona humana, tenga derecho a la salud, ¿sí? Y vamos, ¿y dónde está la salud? O sea, y es un derecho que tenemos, y podemos y debemos, en su caso, pelearlo, lucharlo, diciendo, a ver, ¿de qué pero todo eso es a través de este ejercicio, o sea, de un ejercicio electoral en donde yo doy mi voto y hago escuchar mi voz, decir, esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero, y si todos nos unimos, entonces vamos a lograrlo. Pero ahora sí entramos aquí al tema que decía, ¿pero qué pasa entonces? ¿Por qué no votamos? Si somos conscientes de esto y nos concientizamos y la importancia que tiene el que yo participe, y no, fíjate, la primera es esa de creer que porque es un voto y mi voto, pues no cuenta contra tantos votos que salen, millones de votos que salen, ¿sí? No cuenta, ¿sí? Y entonces como que yo no valgo nada, ya desde ahí me estoy anulando. Sí. ¿Sí? Yo solito me anulo porque yo no valgo, mi voto no vale, ¿sí? Y si cada uno pensamos lo mismo, ¿cuántos votos son que no valen? Y no vale porque si no lo ejerce, pues no va a valer. Obviamente. Pero esto tiene que ver con algo, precisamente, que mencionaba ahorita al inicio, que se llama indefensión aprendida. Es un concepto que generó el doctor Martin Seligman, el precursor de esto de la psicología positiva, en donde él descubre esto. Dice, hay algo que se aprende, un proceso que acaba siendo ya lo que se le conoce como indefensión aprendida. Hay quien hoy lo usa como impotencia aprendida, en donde aprendemos a ser víctimas así y quedarnos en el papel de víctima, en donde ya no tiene ningún sentido ni vale la pena luchar, ¿sí? Contra esto, porque simplemente no va a pasar nada y no va a cambiar nada. Mi voto no vale y a mí nadie me toma en cuenta. La indefensión aprendida, ¿sí? Esto de la indefensión aprendida, porque en la psicología se refiere a personas, ¿sí? Seres humanos, que así paulatinamente, a través de procesos repetitivos, aprenden a comportarse de una forma pasiva, victimista, ante cualquier situación, ante cualquier problema que se presente. Ya no son capaces ni de pensar si quieren salir de aquello, ¿sí? Ya no hay opción, y simplemente así es, y aceptan su papel de víctima. Ayer les daba el ejemplo, por ejemplo, de una pareja en donde digamos que él es el violento, que hoy ya podemos diferenciar, hombres y mujeres son violentos, ¿sí? Y hoy hay muchas mujeres que violentan al hombre, pero bueno, en el papel clásico de que el hombre era el violento y la mujer la violentada, la víctima. A lo mejor la mujer mucho tiempo trata de librarse de eso, trata de que cambie la persona. Yo tuve casos
en la clínica, donde mujeres que intentaban escapar de su victimario, intentaban escapar y que de una u otra forma siempre las localizaba, las hacía regresar, ellas regresaban por miedo, y no podía, en donde ellas trataban de defenderse, a veces se le ponían al tú por tú, a veces y finalmente siempre, y entonces van a entrar en un proceso así yo decíamos, de sometimiento, ¿sí? Se van sometiendo, se van como normalizando aquello, lo decíamos ayer, pero llega ese momento en que ya no hay ni siquiera la mínima intención de luchar contra aquello, de defenderse, de escapar, no, ya no hay nada, nada que yo pueda hacer que vaya a cambiar esto. Por lo tanto, entonces ya lo aprendo, lo normalizo y vivo de esa manera porque esa es la manera en que se vive. ¿Sí? En general, explicado de manera breve, esa es la indefensión aprendida, que se da y se puede dar en muy diferentes ámbitos de nuestra vida. Ahorita di este ejemplo como de la pareja, a veces sucede en lo laboral, que también ya sentimos que no puedo hacer nada, no hay nada que yo pueda hacer para que cambie las circunstancias de mi trabajo. Así es y así es. Oigan, y yo les quiero preguntar algo. ¿Ustedes realmente creen que nuestro voto sí se tome en cuenta? Eso me lo contestan regresando del segundo corte, pero no te despegues porque estás aquí en Tiempo Compartido. Hola, te invitamos a nuestro programa Entrelazando todos los jueves a las 11 de la mañana por SMTV. Experiencia y conocimiento universal a tu disposición. Trabajando tus emociones en un entorno seguro. Trabajando tu árbol genealógico. Entrelazando todos los jueves a las 11 de la mañana por SMTV. Tu mejor conexión. Ya a las 12:38 y estamos en vivo completamente a través de la señal de SMTV o SM Radio. Ahí sí nos puedes encontrar por redes sociales también. Y estamos con este tema, este gran tema, hagamos la diferencia. Recuerda que es importante votar, el saber por qué debemos votar y por quién debemos votar. Hace rato les estaba diciendo, antes de irnos a corte, les preguntaba, ¿ustedes realmente creen que nuestro voto sí se tome en cuenta? Ok, porque podemos decir, somos uno entre millones, billones, sí, claro, ¿no? Si tú quieres, pero millones de mexicanos. Fíjate, lo puedo ver de esta manera. Ciertamente que, y vamos, si hablamos en un sentido porcentual o y números como tal, así, pues es por uno contra millones, pues ¿qué puedo hacer, no? O sea, ni siquiera David contra Goliat, nada, ¿no? O sea, sin embargo, lo que decía ahorita, y cuando hablo de esta indefensión aprendida, sí, es que esto, de esta indefensión aprendida, que lo estamos viendo ahorita a nivel país, y así como daba el ejemplo, se puede ver a nivel individual, también lo vivimos a nivel individual, pero también se vive a nivel país, a nivel macro. Podemos ver a nuestro país y nuestra patria como un solo personaje, ¿sí? En donde decía, hay una psicología, por ejemplo, y de hecho hay libros que hablan de esto, de la psicología del mexicano, como una sola, ¿sí? No diferenciándonos, no, la psicología del mexicano es así, y donde hay diferentes versiones, teorías, donde dicen, bueno, es que los mexicanos pues somos un pueblo conquistado y un pueblo sometido, todos, y como parte de esta conciencia colectiva, somos conquistados y somos sometidos, ¿sí? Y les decía yo ayer, y lo aclaraba, a ver, no quiero que se haga feo ni discriminatorio ni nada, pero yo en este sentido he intentado, a partir de diferentes ejercicios,
taller, etcétera. Cuando trato como de medir, déjame decirlo de esta forma, la autoestima de las personas que van conmigo, sí, hago diferentes ejercicios en donde todas caen en la media. Ayer hablábamos de la media. En una ocasión, en un programa, yo decía yo que eso de la media, pues es este conglomerado donde se junta la mayoría, ¿sí? Esta es la media que conocemos, es como lo normal, aunque esto no significa que sea bueno, es donde está la mayoría, ¿sí? Y entonces quedamos en la media y que decía, y cuando las cuestionaba sobre su felicidad, su plenitud, su realización, la gente tiende a caer en calificaciones del 7, aproximadamente 6, 7, ¿sí? Y que esto les digo, eso es mediocre. Panzazo. De panzazo y mediocre. Y no lo digo mediocre en un sentido despectivo, sino en el significado de quedarse a la mitad. Estoy a la mitad, ni tan malo ni tan bueno, ¿sí? Estoy aquí a la mitad. Y como todos, la mayoría están como yo a la mitad, entonces estoy bien, ¿sí? Y que sea, hasta ahí sí, pero ¿y por qué no el 10? O sea, ¿qué no tengo lo suficiente para estar en el 10? ¿O no quiero llegar al 10? ¿Sí? Me da miedo estar en el 10, como me daría miedo estar en el 4, en el 5. O sea, me conformo de estar aquí donde están todos. Sí. Un poco es esto. Entonces, yo creo que desde ahí dices, si mi voto no vale, pues es 1 contra millones. Y el otro piensa lo mismo que yo. Y el otro piensa lo mismo que yo. Se va replicando. Sí, y entonces eso hace la diferencia. Ahora, por otro lado, fíjate, si nos fijamos históricamente, te decía, sí, hubo una etapa y se habla todavía en donde hay diferentes también criterios y versiones, pero dicen, el gobierno de don Porfirio Díaz fue un gobierno totalitario, de dictadura. Y viene todo un proceso desde la revolución y para llegar a la democracia, luchas y luchas, porque antes todo era como armado y bélico, ¿sí? Y si bien ha estado viciado a través de la historia, ha habido gente de mala fe, como ha habido gente de buena fe, etcétera. Y a pesar de todo eso, hasta hoy se han logrado muchas cosas, ¿verdad? Pues decir lo que decía ahorita. Hoy estamos en la posición de poder participar, de tener un derecho a votar, aunque también sea un deber como ciudadano, en donde sí hemos tenido cambios en los gobiernos y de alguna forma sí se ha respetado la voluntad del pueblo, sobre todo cuando ya se pudo cambiar del presidente, etcétera. Entonces, sí tiene un efecto y sí es importante tu voto, porque si todo el mundo pensáramos que mi voto no es importante y nos abstenemos por eso, no logramos estos cambios que hasta ahorita podemos ver, de hecho, que sí se han logrado. Y recuerden que esos votos no se quedan nada más así de que, pues ya no importa. No, esos votos siguen tomándose en cuenta aunque tú no votes. Que es ahí donde decía yo también por qué es importante tener cultura electoral y entender cómo funcionan esos procedimientos. Sí, porque efectivamente el hecho de que yo no vote no quiere decir que ya el voto no cuenta, no, sí va a contar. No para lo que tú lo pudieras haber usado, va a contar para otra cosa y habría que conocer esos procedimientos, porque ciertamente no están nada más así como no voté y ya. No es cierto. Eso tiene un efecto. Entonces, ¿es importante mi voto? Sí. Muy importante. Oye, Efra, entonces podríamos decir que si para mí es importante mi voto, lo será, y para quien dice, no, mi voto no importa, pues efectivamente pues no. Sí, pero entonces ve cómo se está minimizando, claro, cómo se está anulando a sí mismo, y que entonces aquí pensamos en su psicología. Es que ya se está sacando de la ecuación, o sea, ya no se ve como una pieza más. Y que eso es precisamente la indefensión aprendida, en donde no le veo ningún sentido en ningún caso que yo participe, porque yo no valgo nada, mi voto no cuenta, y no va a pasar nada. A ver, no, y toma cuenta, sí pasa, sí pasa, y incluso el hecho de que no votes tiene un efecto, que si votas lo tendrá otro efecto, entonces es mejor que hagas valer eso, a que pase, y luego pasa lo que no querías que pasara, te queda el presidente que no querías, ya te estás quejando, pero tú no participaste, tú dejaste ¿y de qué te quejas después si no te haces hoy? Oye, pero si participo, pero no queda quien yo quería, pero me sigo quejando. No, bueno, es que por eso somos una república, por eso, o sea, tenemos la constitución que tenemos por esto, o sea, y finalmente va a ganar la mayoría, el voto de la mayoría, y parte de todos estos acuerdos, ¿sí? Es que nos vamos a adherir a esto como patriotas y como partícipes de esta patria, me adhiero a eso, ok, respeto el voto y la voluntad del pueblo, de la mayoría, y me adhiero a eso, porque si no, imagínate qué caos, que como no quedó el que yo quería, y nos juntamos todos los que no queríamos, y
Que esto es lo que pasaba antes. ¿Y cuántas trifulcas se generan por esto? Que aún así va a haber como caos, como siempre. Siempre hay, ya está el que se quejó, el que sí, dice que no hubo le fraude. pareció. Finalmente... Pero al menos ya hizo algo, ¿no? Ya dio su voto y no se quedó Exacto. así. Sí, exactamente. No, entonces se trata y todo esto es para que podamos vivir en paz en esta sociedad y en este país. Y sí, tenemos que aprender a respetar y adherirnos, aunque no era mi candidato, no quedó el que yo quería, pero pues me adhiero y participo activamente, porque dedicarme a estar apedreando al otro, abucheando al otro, pues no va a cambiar nada. Regresemos aquí, y ayer comentaba, decía, a ver, esto de la política, y a veces, y en lo personal me sucede, la palabra política y todo lo que sea la política es así como fuchi, o sea, fuchi, pues, sí, por todo esto que hemos oído, que nos han platicado. Sin embargo, si le doy el verdadero sentido a la política y que como a mí, que me gusta irme a las etimologías de eso, pues sé que política se refiere al bien común, al bien de la ciudad, del pueblo, de los ciudadanos, no a una persona ni a un partido. Estos son parte de la política, pero no son la política en sí. Entonces, yo voy por el bien del pueblo, yo voy por el beneficio de mi patria, etcétera, y sé que para eso tengo que participar, y ahí es donde está mi deber. Sí, porque si quieres, no. Y quitarme esas cosas de la cabeza, que porque, pues sí, todos los políticos son malos, todos son corruptos, pues sí, pero entonces no quieres que haya esos corruptos, participa, elige a quien si quieres. Y no te quejes nada más de pues quedan los que quedan porque tú no participas. Y yo creo que mucho de lo que estamos hablando ahorita, si bien es yo creo que tomar conciencia e invitación para que participemos y ejerzamos nuestro derecho, ¿sí? Y nuestro deber en esto, es más bien como decir, no dejes de votar, porque date cuenta todo lo que puede ocasionar que tú no participes en esto, ¿sí? Qué bueno por los que sí siempre votan y que tienen su deber ciudadano. Qué malo por los que nunca votan, ¿verdad? Por ahí yo conozco a algunas personas que... Hay que ser conscientes y tomarlo con la madurez que se requiere, ¿no? El votar. Por esta parte de que no, es que yo voté y al final no ganó el que yo quería, ¿no? Pues, al final volvemos a lo mismo. Es como, yo siento que es un círculo, ¿no? O sea, si no votaras, de todos modos, ¿qué tal y ese voto? No sé, tú votaste, pero el de al lado te enteraste, o el tío, el hermano que no votó, y ese voto hubiera sido la diferencia. Puede ser, sí. Pero al final es todo el ejercicio democrático, y como poco a poco y en un proceso así, ¿qué tal puede parecer lento? Va transformando, a lo mejor hoy no se transforma de inmediato y nada más porque fui a votar hoy, pero eso ya está ayudando para que esto continúe y poco a poco vayamos llegando pues a, no sé, a una democracia perfecta, una democracia más plena, pero si nadie participa, ¿cómo vamos a llegar a eso? Y además, digo, no quedarte, por eso lo decía a conciencia y con la madurez, porque ya una vez que ya ganó, aunque no haya ganado el que tú quisieras, por lo menos empezar a adentrarte, ¿no? En lo que está haciendo, en ver de qué manera podemos... Y lo que decía ahorita, infórmate bien realmente cuál es su propuesta, su plan de trabajo, y vete, y una obligación que tenemos también es estar como pendientes y supervisando, checando que todo aquello se lleve a cabo y participando activamente, porque acomodar al candidato, entonces... Y después... Sí, ya no me importa y ya hagan lo que quieran. Es que no es por el candidato, es por el pueblo de México, es por tus compatriotas, déjame decirlo así. Entonces, y decía, y aquí hago hincapié en esto, el abstencionismo, el votar, el no votar, tiene cosas acá dentro de nuestra cabeza que vienen ya de manera individual y colectiva también. En esto que yo le llamo, bueno, lo tomo como la defensión aprendida, y que me genera formas de pensar, sí, que me van a llevar a abstenerme, a no participar, etcétera, y que debemos revisar, porque a lo mejor viene desde ahí, que yo no quiera participar, desde cómo me siento, desde cómo me valoro a mí mismo, me evalúo a mí mismo. Por ejemplo, creer que independientemente de si yo voto por alguien, decíamos, pues ya alguien determinó quién va a ser el presidente, ¿sí? ¿Quién va a quedar? O sea, que ¿para qué entonces voto yo si ya lo eligieron? Pero sí, ya en ese momento se está desvalorizando. Exacto, ya desde ahí me estoy anulando solito. Y entonces estoy anulando mi derecho y mi deber de participar. Y entonces no le hace. Tal vez ha podido suceder esto en algún momento, pero por eso deben participar, para que esto ya no suceda, ¿sí? Y quitarte esa sensación de indefensión. No, sí puedes hacer algo. La idea es, sí puedes hacer algo, que a lo mejor no lo vas a ver de inmediato, pero si dejas de participar, menos y nunca va a suceder.
¿sí? Por ejemplo, decías ahorita, ¿mi voto hará la diferencia? ¿Mi voto no va a ser tomado en cuenta? ¿Eso es indefensión? Porque algo te está diciendo, no, mi voto es para qué. ¿Sí? De todas maneras, ¿tú crees que un voto va a hacer la diferencia? O sea, pues no de inmediato y no se va. Pero si no participas, sí, en algún momento tu voto sí se va a ver, sí, históricamente, sí, porque el proceso continúa. Pero si no participas, también se va a ver, porque entonces sí vamos a poder estar en situaciones que no queremos estar. Gracias a todos los que no votaron, ¿sí? Entonces, sí, ayer les decía, hoy se ve también mucho ahí en las noticias, en los fake news y eso, que estas teorías conspiracionistas y que si hay grupos mundiales que están manejando y que son los que... Tal vez, o sea, tal vez no, yo no lo sé, es bueno una mala información. Aquí la cuestión es esa sensación de, y no lo puedo evitar, pues por mucho que yo haga, si ya un grupo está manejando todo esto, pues yo qué puedo hacer, por lo mismo que si te da la sensación de que no puedes hacer nada y que mejor por eso no lo hago, pues estás dándole el poder a todas estas personas de que lo sigan haciendo. En cambio, si participa, pues no digo que de inmediato, pero poco a poco vamos a lograr que eso no suceda. Sí, y aparte ahorita es una suposición, cuando ya se sepa ya sería diferente. Claro, y exacto, que además viene de suposiciones, de teorías, decía yo ahorita, de hay cuántas, fíjate, y lo he visto ahí en fake news, cuántas cosas dicen que proponen, por ejemplo ahorita con el cambio de la reforma de la Constitución, que si te abocas a buscar te das cuenta que no es cierto, ¿sí? No es cierto, no como lo plantean así en las fake news, pero cuánta gente de la desinformación y que no se da la tarea de informarse adecuadamente, se lo cree. ¿Sí? Se lo cree que es así, no sé. Entonces, primero infórmate bien, ¿sí? Abócate, a ver, vete a ver a cada candidato o candidata, ver cuál es su propuesta real, en qué consiste, y si no entiendes los términos, porque luego son términos así que no es de cristianos, o sea, bueno, pues investiga con alguien que sepa y diga, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Para saber de qué se trata. Te puedes dar cuenta que a lo mejor es algo que dices, está bueno, mira, yo no me da cuenta, ¿sí? Siempre, entonces, hay que informarse, y quitarse esa sensación de que no tiene caso, de que ¿para qué? Si alguien ya lo eligió, si de todas maneras va a quedar el que, pues sí, y tú lo estás permitiendo. Porque nosotros podemos hacer la diferencia. Vámonos al siguiente corte comercial, el último corte, y regresamos. No te despegues, estás aquí en Tiempo Compartido. Oh, yeah. INTC, tu mejor conexión. Amigos, ¿qué tal? Nuevamente aquí con ustedes en la nueva temporada de su programa Talísima, donde vamos a encontrar temas culturales, deportivos, de emprendimiento, familiares y espectáculos. Habrá muchas sorpresas en nuestra nueva temporada, por supuesto, en SM, todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Les mando un beso, Tali con ustedes. Ya estamos de regreso, son las 12:54, ya en la recta final del programa, pero pues antes de concluir, antes de llegar ya como tal al final, me gustaría saber si hay algún tipo de recomendaciones para poder saber por qué debemos votar, no por quién ni nada de eso, no, sino alguna recomendación del por qué es importante. Porque, bueno, yo creo que en mucho de lo que hemos platicado resalta la importancia
por sí misma, ¿no? O sea, pero obviamente, o sea, yo creo que lo primero que nos mueve y nos debe mover, y no solo hoy, y esto ha sido histórico y a través de toda la historia, cómo el patriotismo mueve. Y el patriotismo, te decía, creo que ahorita lo comentaba, decía, patria viene de pater, ¿sí? Y que se refiere a la tierra de mis padres, ¿sí? Es a donde también yo vivo y que yo honro, y a la gente de la tierra de mi padre. Y nos nace desde dentro, es como con la familia, ¿sí? De manera natural e innata nos nace ese amor, ese sentido de familia, de pertenencia, etcétera, etcétera. Y es lo primero que me mueve a querer defender a mi familia, en este caso a mi patria. El patriotismo es algo que viene de muy desde dentro, y que decíamos explicados de la psicología, pues tiene que ver con la pertenencia, ¿sí? Con el sentido de pertenencia, con la adhesión al grupo, que históricamente y evolutivamente es necesario pertenecer al grupo, ¿sí? Decía, si a mí mi grupo, mi comunidad, mi tribu me excluye, me vota, ¿sí? me exilia, yo corro el miedo corro el riesgo de morir, ¿sí? Por animales, por otras tribus, lo que sea, y entonces es un tema muy grande quedar fuera de mi grupo, y entonces necesito adherirme al grupo y pertenecer al grupo, y que el grupo me acepte como parte de, y entonces por eso defiendo ese grupo, y el grupo me defiende a mí, para mantenernos adheridos, ¿sí? Eso en realidad es el patriotismo, es el trasfondo del patriotismo. ¿Por qué tengo que votar eso? Por mi patria y por mi patriotismo, ¿sí? Porque yo pertenezco a esto, estoy adherido a este grupo, en donde si a mí me exilia, voy a morir, no puedo morir, ¿sí? Y si yo exilio a alguien, también puede morir. Entonces todos tenemos que estar juntos, estar unidos para defender esto. Yo creo que ese es el principal motivo y el primer motivo de por qué, ¿sí? Y esto sí ya en otros procesos, pues, y se crean todos los procesos legales y de pertenencia y de normativas para poder convivir en grupo, y me da legalidad, y eso me da un derecho. Ya no solo pertenezco, ahora tengo derechos dentro de este grupo, ¿sí? Pero esos derechos, y acuérdate que un derecho siempre te genera un deber, y entonces es ir a la par entre mis derechos y mis deberes, ¿sí? Y por eso lo tengo que hacer, y eso porque soy ciudadano de este país, y como, al ser ciudadano tengo mis derechos, pero tengo mis deberes, y entonces tengo también que cumplir con mis deberes como ciudadano, y por eso lo tengo que hacer. Pero creo que ante todo es por el amor a la patria, el amor a la familia, el amor a mí mismo, a esta adherencia, a esta pertenencia de este grupo, ¿sí? En la tierra en donde yo nací, que nacieron mis padres, y donde tal vez nacerán mis hijos. Esto es lo que defiendo. Creo que es parte fundamental y muy, muy importante. Oye, Paquito, ¿tú has votado? ¿Sí has estado votando? Como que se le beca. Todas las contiendas me toca votar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Súper. Bueno, que también, pues sí, claro, tiene así como medio noticioso, eso también hay que estar ahí pendiente. Sí, claro. De las noticias. Y es que es lo que les decía hace ratito, a veces también por desidia o por flojera, que porque las filas muy largas, que porque tengo que ir a formarme, también eso es parte de lo que a veces nos limita. Y creo que ahorita, digo, no sé, va a tener mucho que ver también esta ola de calorón. Ahorita y no se puede las hacer votaciones. En línea. Ajá, ahora sí que como lo hacíamos en pandemia, no se puede hacer en línea, pero no, o sea, también dejemos eso un poquito a un lado, y pretextos no hay sombrillas, hay maneras de poder ir a votar, pero no lo dejen así, no lo dejen nada más de que su voto sea regalado, porque eso es lo que pasa cuando no votamos, se regala en automático. Entonces, pues hagamos seguramente un para poquito, quien no querías, ¿no? Hagamos esa diferencia. Claro. Entonces me decías, bueno, y que entonces como qué recomendaciones para esto, que yo decía, bueno, y ahorita, y lo que preguntaste me parece muy bueno, decir, ¿por qué lo haría? Pues por amor a tu patria, por amor a tu familia, por amor por amor, sí, porque amo a mi patria y porque soy patriota. Creo que ese es el verdadero patriotismo, amar a la patria, a mis padres, a honrar todo, y ayer lo decíamos, y a toda la gente que antes de nosotros, incluso hasta dio la vida para que hoy pudiéramos hacer esto, por solo honrar a todas esas personas que fueron capaces de sacrificarse con tal de que hoy tú puedas votar, y que hoy lo desvalores, o sea, pues ya mínimo por la edad, ¿no? O sea, entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? La actitud hacia eso. Nuestra actitud es lo importante aquí, sí, que podamos cambiar nuestra actitud, esa actitud de apatía, de desconfianza, de desmotivación, de
indiferencia. Yo sí me vale madre. Es lo mismo. Bueno, eso, cambiar nuestra actitud a una actitud obviamente más positiva, ¿sí? La actitud es la respuesta. La actitud, para entenderlo, pues es mi respuesta. Fíjate, una actitud es esto: la respuesta que yo doy hacia algo, hacia alguien, hacia un evento. ¿Sí? ¿Cuál es mi respuesta a eso? Esa es la actitud que estoy teniendo. Y a veces, ay, qué actitud tan nefasta. ¿Por qué? Porque estoy con mi cara larga, porque estoy con mi trompa así. Esa es mi respuesta, ¿sí? Pero puede estar muy motivado, alegre, mira, esa es mi actitud. Esa es la actitud, para entender que, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado y cambiar nuestra actitud. Podríamos estar pasando tal vez por muchas situaciones difíciles, tal vez espantosas, ¿sí? Sin embargo, si aprendo y desde mi actitud a ver las cosas buenas de aquello que está sucediendo, tengo la esperanza, a pesar de que las cosas no van bien como yo quisiera, tener la confianza y el positivismo, el optimismo de que cosas estarán bien y actuar en ese sentido, ¿sí? Esa es la actitud, es la respuesta que te... Ahorita sí, y hablando de esto, si es cierto que a lo mejor en el pasado ha habido situaciones pues no muy buenas en esto de las elecciones, si es cierto que de repente ha habido robos, lo que sea, ¿sí? Hoy mi actitud es: confío en que esto va a funcionar. Confío en que mi participación es importante. Confío en que México podrá un día tener realmente el gobierno que realmente queremos y merecemos. ¿Sí? Yo hice la diferencia. Sí, exacto. Confiamos. La actitud. Exactamente. Entonces, creo que esa es la mejor respuesta y lo mejor tip. Que revises tu actitud y cambies tu actitud ante esto, ¿sí? Encontrar la respuesta correcta. Ok, si tú, y además si te consta o tienes información de que ha pasado, que en el pasado ha habido cosas que no están bien, que no, perfecto, pues toma la actitud de corregir eso, ¿sí? Con tu participación. Y sobre todo, y para esto obviamente se requiere, decía yo ahorita, de una actitud optimista, ¿sí? Acuérdate que el optimismo significa o quiere significar el pensar que todo es óptimo. Entonces, pensar, por ejemplo, que ahorita estas elecciones y mi participación va a hacer que esto sea óptimo, ¿sí? ¿Sí? Que poco a poco y paulatinamente lograremos que todo esto sea óptimo. Ese es el optimismo, ¿sí? Entonces, eso me da la esperanza de un mañana mejor. Y si a lo mejor hoy mismo no lo logramos, bueno, estamos avanzando. Sí, mi participación es importante porque estamos avanzando. Esa es mi respuesta ante esta situación, en lugar de una respuesta negativista y deprimente. No, pues que aquí siempre ha sido así, es que no pasa nada. No, al contrario, ¿sí? Ok, sí ha sido así, pero nosotros lo vamos a cambiar. Así es. Por eso nosotros vamos a hacer la diferencia. Sí. Vamos a hacer la diferencia con ir a votar. Ya llegó el momento de despedirnos porque ya son de hecho ya la 1:02. Sí. Pero yo, antes de despedirme, me gustaría decirles, mandarles una felicitación a todos los maestros que pues día con día, ¿no? Estuvieron ahí. Bueno, yo ya estoy fuera, ¿no? De como tal de un salón de clases, pero siempre tenemos a un maestro también de vida, un maestro por ahí entre nosotros. Y bueno, quiero felicitarlos por hoy, ser el Día del Maestro. Un abrazote donde quiera que estén. Y por acá nos dicen, una felicitación a todos nuestros maestros, solo a los que no nos dejaban sin recreo. A los demás no. Solamente a ellos no. Una felicitación muy fuerte. Y también nos dicen, si no votamos, no nos quejemos. Exacto. Ahí está, creo que lo más sí, una super ¿sabes? Como frase. Cuando les digo a los pacientes que vienen y se quejan de la pareja, mi marido, ok, perfecto, ¿y qué vas a hacer? No, pues nada, no es que... Bueno, y entonces, ¿a qué vienes a quejarte? Mejor disfruta lo que estás viviendo si no vas a hacer nada. Sí. Si vienes es porque vas a hacer algo, y si no, mira, disfrútalo. Así. Si no votes, no te quejes. Hay que cambiar la actitud, como decíamos hace un ratito. Vete, si te vas a formar y que es una fila enorme y que el sol y todo, pues llévate tu sombrilla, llévate una hielera, vete con tu familia, unos sándwiches de picnic ahí en la fila. ¿Cuál es el problema, un no? Sombrerito, Un sombrerito. El chiste es ir a votar y no dejar que tu voto sea regalado. Yo me despido, pero los veo el siguiente miércoles. Les mando un abrazote donde quiera que estén y tomen muchas precauciones ahorita con el calor. No lo tomen nada más como que, ay, sí, me salgo y me asoleo, porque eso recuerden que tienen muchas consecuencias a futuro. Sí. Así que tomen sus precauciones. Les mando un besote. Excelente, chicas. Pues nada, un placer haber estado aquí de este lado por primera vez y espero
próximamente. Pues nada, esperando el próximo tema, a ver qué nos espera. Es terapia. Ese ya toca terapia. Nos vemos el siguiente programa. Okay. Que pasen un maravilloso miércoles bendecido. Felicidades a los maestros y nos vemos la próxima semana. Excelente. Pues de mi parte también, como siempre, agradecerles a todos, cada uno de ustedes por estar con nosotros, ser nuestros amigos y parte de nuestra vida. Como siempre me despido, mandándoles un abrazo con mucho cariño y como siempre muchas bendiciones. Bye. Chao. Les vamos a estar recordando el voto. Vota.